¿Cómo funciona el pago mínimo en las tarjetas de crédito? Quizás te hayas preguntado esto de por qué en muchos estados de cuenta aparece en grandes letras o más marcado, quizás como direccionado de una forma neural de marketing para que tú te dirijas a leer ese número y no el pago total. El pago mínimo se transforma en una opción para aquellos quienes no tienen la capacidad de pagar el total de las deudas que contrajeron con la tarjeta de crédito, pero que a su vez no serán castigados en su puntaje crediticio. Repasemos cómo funciona una tarjeta de crédito de forma bien sencilla. La tarjeta de crédito es un plastiquito que posee un cupo y este cupo es la cantidad máxima con la cual tú puedes financiarte con el banco. En las tarjetas de crédito puedes realizar compras corrientes, compras diferidas con intereses y compras diferidas sin intereses. El tiempo, el valor, todo eso lo va a definir el banco analizando tu perfil crediticio. Todas las compras que tú realices, sean compras con, sin intereses o pagos en corriente, se van a reunir durante un periodo de tiempo que se conoce como el periodo de facturación. Por ejemplo, el periodo de facturación puede ir del 1 de cada mes al 30 de cada mes. El 30 de cada mes sería el último día de facturación y se le conoce como fecha de corte. En la fecha de corte se va a generar un documento llamado el estado de cuenta. Y en el estado de cuenta se van a reflejar todos y cada uno de los diferentes consumos que tú realizaste, así como también los pagos que hiciste durante el periodo de facturación. La tarjeta te va a dar entre 15 y 20 días, dependiendo del banco, para poder pagarlo. Entonces, a partir del día primero, comienzan a correr 15 días más y tendrías como fecha máxima de pago el día 15 del siguiente mes. Algunas personas reciben todo el dinero de su sueldo, otras tienen ingresos frecuentes y pueden realizar uno o varios pagos al mes. Pero en este caso, ¿qué pasa si no logras completar? ¿Qué pasa si todos esos pagos que reuniste no los vas a lograr pagar el 15 de cada mes? El banco te da la opción de así llamado pago mínimo, el cual, dependiendo del banco, del país, la entidad financiera, la situación local, del análisis que haga, va a variar. En algunos casos va a ser del 10% del valor total, en otros del 15%, en otros del 20%, en otros del 30%. Todo esto depende de muchísimos factores y no hay una regla general como tal. Para ponerte un ejemplo, mi tarjeta de crédito en este periodo de facturación me dice que tengo que pagar $160 aproximadamente, pero que si no tengo los $160, lo mínimo que le puedo pagar al banco, a la tarjeta, de saldar esa deuda que hice es de $15. Todo eso depende de muchísimos factores y en el estado de cuenta te dice específico cuál es el pago mínimo y cuál es el pago total para no generar intereses. En mi caso, yo siempre llevo el registro de las cosas en las cuales voy gastando. Por ejemplo, este mes gasté en unas medicinas, gasté en algunos alimentos, gasté también en mis suscripciones y todo eso se reunió en un solo pago. Y ese dinero lo tengo en una cuenta aparte, separada, listo para la fecha de corte ya pagarlo. Y así yo no genero ni un centavo de interés, no le pago nada de más al banco y adicionalmente pude tener esos 45 días aproximadamente para poder financiar las compras. Cuando yo, por ejemplo, compré esas medicinas, en ese específico momento yo no tenía el dinero suficiente para pagarlas de contado. Usé mi tarjeta y a los 3 días ya recibí los pagos, los ingresos con los que contaba para poder saldar la deuda de esas medicinas con la tarjeta de crédito. Pero bien, entonces, si así funciona la tarjeta de crédito, si así más bien debemos usarla, ¿para qué sigue existiendo el pago mínimo? Bueno, el mínimo te sirve únicamente para que el banco no te reporte al buro de crédito y segundo, para que el banco genere ingresos por la tarjeta de crédito que te dio a ti. Si analizas bien, cuando haces una compra corriente, cuando haces diferidos sin intereses, cuando saldas el total de la deuda al final de tu periodo de facturación, el banco no está ganando nada. Quizás habrá ganado un poco por las diferentes comisiones que les cobran a los comercios, a los vendedores. Pero, por ejemplo, por los $160 que el banco me prestó para poder adquirir esas medicinas, las suscripciones, entre otras,
el banco cuando mucho quizás recibió unos 20, 30 centavos de ganancia por todo ese dinero. Entonces, ¿cómo generan los bancos ganancias con las tarjetas de crédito? Y es justamente a través de la generación del interés. Cuando tú haces el pago mínimo, el banco no te va a reportar al buró de crédito y decir que tú eres un deudor. Simplemente va a decir que todavía tienes una deuda con el banco. Pero sobre ese dinero que todavía debes, te va a cargar intereses. Por ejemplo, en mi caso, si yo hago el pago mínimo este mes de los $15, el banco no me va a reportar al buró de crédito, pero yo todavía le debo $145 al banco. Sobre eso se va a cargar un interés que va a depender muchísimo de las normas, de las reglas, que puede llegar hasta el 20, el 30% dependiendo de la tarjeta, el país y las condiciones que tengas. Y ya no serán $145, puede que sean 150, se hagan 160, y esa diferencia que en algún momento se transforme en $15 adicionales, eso es ganancia para el banco. Si yo logro pagar al siguiente mes todos los intereses de esa deuda que contraje, voy a continuar con mi cupo intacto, incluso puede que me lo eleven un poquito por esa responsabilidad que tuve, pero adicionalmente también dejaré de pagar el mínimo. Pero ocurre que muchas personas no tienen esa capacidad de al siguiente mes también saldar esa deuda porque se les creció muchísimo ya con el interés inicial o porque realmente nunca tuvieron el suficiente dinero para pagar esa otra deuda. Entonces se genera otro cobro y se genera un nuevo mínimo. Y ese mínimo en mi caso, por ejemplo, ya no serían los $15, tal vez ahora sean $17. Y esto se va transformando en una escalera de interés compuesto, pero en este caso favorable para el banco, pero negativa para el cliente, porque el interés le permite generar constantemente el dinero y una deuda de unos $100 puede que llegue en algún momento a transformarse en deuda de miles de dólares. Entonces, ¿para qué sirve el pago mínimo? Sirve únicamente para que el banco gane dinero con la tarjeta de crédito. En algunos países como el Ecuador, por ejemplo, el banco las tiene de ganar si es que tú no actúas bien con la tarjeta de crédito. Y es que en muchas legislaciones los intereses se calculan desde el momento en cual acaba la fecha de corte, es decir, digamos en el día 45 de la facturación. Pero en este caso, en Ecuador, si tú no pagas el total al final de la fecha de facturación, los intereses se cargan desde el momento de la compra, es decir, cuando tú lo compraste hasta cuando tú lo pagaste. En muchos casos pueden ocurrir 15 días y ya se habrá generado interés por esos 15 días. ¿Cuándo debería utilizar el pago mínimo para poder solventar alguna situación? Y realmente nunca deberías hacerlo. El pago mínimo es una situación extrema, una situación en la que te quedaste sin sueldo, en la situación en la que te quedaste sin bienes para reaccionar, en la cual te quedaste sin fondos, sin ahorros. Ahí es la única situación, pero nunca deberías pagar el mínimo. Si tienes alguna situación adversa que no te permite pagar el total, no vayas corriendo a pagar el mínimo, sino que paga más. Si en este caso, para mi ejemplo, el mínimo es 15 y debo 160, pero puedo pagar 100, no voy a pagar 15, voy y pago 100. Ahora ya le deberé 60 al banco y analizaré cómo puedo pagarlo el siguiente mes. Con eso, la deuda generada por el interés no es tan impactante como si solo pagara el mínimo. Así que la recomendación es nunca pagues el mínimo. Y menos si tienes una tarjeta de crédito en Ecuador, porque las condiciones de aquí son favorables en todo sentido para los bancos. Por eso las utilidades de los bancos de aquí están que estallan, porque tienen un sistema financiero favorable a ellos y no tanto al cliente. Aunque también eso ha permitido que muchas más personas puedan acceder a créditos, a tarjetas, a productos financieros de una forma más sencilla. Recuerda, en este caso no es el hecho de tener una tarjeta de crédito, sino el manejo. No le tengas miedo a la tarjeta de crédito porque es una herramienta excelente, pero manéjala con responsabilidad. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en caso de que alguna vez hayas realizado el pago mínimo. ¿Cuánto creció tu deuda? ¿Cuánto te demoraste en pagar? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Te sirvió para algo? Déjamelo saber en la caja de comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y compartir este video. Hasta la próxima, que la pases bien.